está con nosotros y antes de que él nos hable de un enfoque sobre los 10 retos que tenemos para el 2023, que es un artículo que publicó y lo va a resumir hoy con nosotros. Excelente artículo. Es reconocer que en un artículo anterior, donde él se refería al informe del Banco Mundial sobre la disminución de la bancarización en la República Dominicana, tenía razón, que el Banco Central acaba de publicar un documento en el que reconoce que ha sido así y dice que puede cambiar. Que eso puede cambiar. Que eso puede cambiar y que eso también puede ser una oportunidad. Pero admite que el Banco Mundial tenía razón. Entonces, Magín, adelante. Bueno, buenos días a todos. Y yo creo que lo que dijo el Banco Central es lo que había que decir. O sea, como yo había escrito en mi artículo, esos son los datos. Ahora, como tú dices... La tendencia puede ser cambiar eso. Y el Banco Central dice, yo creo que es una gran oportunidad, porque la verdad es que tenemos un buen sistema financiero, tenemos buena tecnología, digitalización del sistema financiero, y bueno, entonces lo que hay es margen para crecer. Hay que ver por qué, si cayó efectivamente, por qué cayó, pero lo que significa es que podemos aprovechar este buen sistema financiero que tenemos, moderno, para, bueno, bancarizar un mucho mayor porcentaje de la población, y yo creo que eso está en línea con lo que dijo el Banco Central ayer. Bueno, Magín, ¿cuáles son los retos de la economía para el 2023 de la economía dominicana? Bueno, yo creo que hay muchos retos, ¿verdad? Lo que pasa es que uno usa a veces el número 10 porque suena bonito, y a mí se me ocurrió, bueno, poner 10. Vamos a ver. Primero, que son del 2023, pero yo creo que son de largo plazo también. Y no necesariamente en orden, pero yo creo que el primer reto que tenemos es el problema de Haití. Sí. O sea, tú tienes la misma isla, el país más pobre de América Latina, uno de los países más pobres del mundo, con el país de mayor crecimiento en los últimos 50 años, la región. No podemos decir que somos un país rico, pero... la diferencia de ingresos es abismal. Entonces, ya eso es un tema, porque claramente los flujos de migración van a ir del país más pobre a más rico. Así es. Ahora, tú tienes ahora un estado colapsado. ¿Cómo tú vas a manejar eso? Evidentemente hay oportunidades, por eso es que Haití es uno de los dos principales socios comerciales. O sea, siempre va a haber oportunidades de nosotros suplirle bienes y servicios a ellos. Pero, ¿qué va a pasar con un estado colapsado? Claro. Y sin duda ese ha sido el principal tema de la agenda del presidente Abinader. Ese es uno de los grandes retos. Sí. El contexto internacional yo creo que es también un gran reto. Ha mejorado en algunos aspectos, han bajado los fletes, ha bajado, la inflación va bajando lentamente, pero va bajando. Pero ahora lo que se prevé es una recesión internacional de los 3 grandes bloques de la economía mundial al mismo tiempo, China, Europa y Estados Unidos. Sí. Entonces, eso nos va a afectar. Yo creo que ese es otro de los retos. Sí. Ahora, otro reto es que el choque de inflación ha sido muy persistente. Tenemos más de 2 años con inflación cerca de 8% en promedio. Bueno, ahora vienen las presiones de aumentos salariales. Eso es una presión que ya la va a enfrentar el empresariado y el gobierno, porque se ha deteriorado el poder de compra de la gente. Desde la última revisión al salario mínimo, el poder de compra ha bajado un 10%. Entonces, bueno, a partir de ahí es que se empezará la negociación, pero los trabajadores van a querer más porque hay un rezago histórico en el salario real. Entonces, esa es una presión, una economía que va a desacelerarse, pero a la vez con trabajadores que van a demandar que se les suman los salarios. Otro gran reto que tenemos es el sector eléctrico. Ay. Bueno, eso, ¿qué uno dice? O sea, tenemos 50 años en crisis. Yo creo que estos 2 años pues no ha habido una mejora en la gestión. Esos son los datos. Yo sé que hay actores del sector muy sensibles a las críticas, pero
yo siempre me limito a ver los datos que publica el propio gobierno. Y la realidad es que el sector eléctrico, pues, no ha ido bien en estos 2 años y medio y hay que ver si se puede reencauzar en estos 2 años que quedan de gobierno. Y el gobierno, sabiendo eso, sabiendo el problema de precios, ha presupuestado 1.600 millones de dólares el próximo año, pero es posible, con la crisis del gas natural que puede haber, que el subsidio llegue a 2.000 millones. O sea, ese problema sigue ahí. Y otro reto o problema que sigue ahí es el problema fiscal. Realmente aquí no ha cambiado nada estructuralmente. O sea, nosotros seguimos con el mismo déficit histórico. Este año va a ser 3.6% del PIB. ¿Y cuál era el déficit promedio en los 10 años anteriores? 3.6% del PIB. Antes era ese déficit malo, ahora el déficit es razonable, ¿verdad? Es la calidad del cobro, la calidad. No, el déficit en términos macroeconómicos es el mismo. O sea, los ingresos han subido, pero los gastos han subido también. Y tú tienes el mismo déficit. Entonces, mientras tú tengas el déficit, la deuda va a seguir subiendo igual. Claro. Ha bajado en términos de relativo como porcentaje del PIB, pero en términos de dólares, la deuda consolidada está aumentando 5.000 millones de dólares al año. Sí. Ese es el monto. Y eso no ha cambiado nada, es el mismo déficit. Entonces, ese problema estructural lo tenemos encima de la cabeza. Y eso tiene otras implicaciones. O sea, si tú tienes un Estado que siempre tiene déficit, por ejemplo, las tasas de interés tienen que ser altas. O sea, no con un déficit fiscal del gobierno y el Banco Central de 5% del PIB, tú no puedes esperar que el Banco Central baje las tasas de interés, por ejemplo. Entonces, las implicaciones de una economía que opera con un déficit fiscal permanente, bueno, tienen consecuencias. No es solo que aumenta la deuda, es también que tenemos tasas de interés altas, por ejemplo. Entonces, ese problema sigue igual que antes. Otro reto que yo creo ya que cada vez más evidente es la desigual carga tributaria. Eso. Bueno, ¿hasta qué punto es sostenible que una gente pague y otras no? Que unos sectores estén exentos y otros no. Lo que ha terminado pasando es que al que paga cada vez se le suben más los impuestos, porque hay muchos sectores exentos. Entonces, bueno, esa reforma que se debe plantear en el 2024, ¿qué va a hacer? ¿Le va a querer cobrar más a los que ya pagan? Bueno, yo creo que hay vamos a llamarlo un agotamiento tributario. O sea, el que paga va a decir, bueno, vayan a cobrarle a otro. Ese es uno de los grandes retos. El otro, que no sé si es un reto o es un problema, es que nosotros seguimos buscándole soluciones financieras a los problemas económicos que tenemos. ¿Cuál es el problema económico que tiene el gobierno? Los gastos son más altos que los ingresos. Ese es el problema. Y eso se resuelve bajando el gasto o subiendo los impuestos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en el país desde hace 20 años? Vamos a hacer factoring, vamos ahora a hacer fideicomisos, vamos a hacer alianza pública-privada, vamos a buscar préstamos del Banco de Reserva. Entonces, se trata de buscar soluciones financieras. Las soluciones financieras son válidas, pero no te resuelven el problema. Entonces, aquí va a haber que sentarse a resolver este problema. Y eso nada más se resuelve con una reforma tributaria. Claro. Entonces, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir tratando vamos a hacer un fideicomiso, vamos a titularizar los peajes, hacer factoring con los contratistas? Esas son soluciones financieras, pero alguien ya va a tener que sentarse a resolver el problema económico. Otro tema que yo creo que es un gran reto es la corrupción. O sea, lo que se ha demostrado en esta lucha contra la corrupción es que es sistémica. Y llega un punto que eso afecta a las instituciones, el crecimiento económico, el desarrollo. Yo creo que como estrategia política el gobierno vino con este discurso
Bueno, el tema es que los funcionarios están cayendo como moscas. Esa es la realidad, esa es la evidencia. Entonces, yo creo que hay que hacer una estrategia de largo plazo. Y la corrupción no se trata de ir contra un partido, contra el que gobernó. Lo que se ha visto es un problema sistémico. Y en ese sentido, pues tiene que ponerse a funcionar la justicia, que se funcione, no como una persecución. Yo creo que eso es un reto que tenemos como sociedad. Otro gran reto que tenemos, que no es del 2023, sino de largo plazo, es que yo creo que ya es muy evidente, es la desigualdad. Ay, sí. Yo creo que ese problema de la delincuencia, el malestar social que es, bueno, es que hay una gran parte de la sociedad que está viendo como otros, no necesariamente por mérito, están acumulando grandes riquezas. Bueno, entonces, ¿qué tú le dejas a toda ese 40-50% de la población que no va a poder hacerlo? Bueno, tiene que corromperse, se dedica a la delincuencia o lo que sea. O sea, el nivel de desigualdad está llegando a un punto que va a complicar la convivencia social en el país. Y eso es un reto de corto plazo que se resuelve con política fiscal, como lo hace en Europa con gasto público, pero el gasto público aquí no es de calidad. Y a largo plazo eso se resuelve con educación, pero la educación es mala. Entonces, eso es un problema. Y bueno, el último de esta lista que yo hice, pero que no necesariamente es el último, debe haber muchos retos. Hay un tema que hay que prestarle atención, que es el cambio climático, que para nosotros es difícil como un país pequeño, pero todo esto que está pasando pues afecta, implica recursos, implica acciones con organismos internacionales que hay que prestarle atención como país. Bueno, pues muchas gracias, Magín. Muchas gracias por este panorama tan completo que hizo innecesarias las preguntas. Demasiado completo. Gracias, Magín. Muy bien, excelente. Bueno, que pase buen fin de año. Igualmente. Salud. Gracias, hermano. Salud. Cambio. Seconza, pasteurizadora rica y Consorcio Energético Punta Cana Macao presentaron Perspectiva Económica con Magín Díaz.